Estamos un poco viendo el tema para finalizar este ejercicio. Lo que me interesaba es hacer las pruebas individuales para ver la significancia de cada variable dentro del modelo, ¿no? Entonces nosotros veíamos el modelo y queríamos hacer pruebas individuales o pruebas de significancia para ver si las variables dentro del modelo generaban un impacto significativo para la variable dependiente. Entonces, para hacer este tipo de prueba, estábamos analizando, haciendo una prueba individual T, al coeficiente de regresión que acompaña la variable, ¿no? Entonces, siguiendo un poco nuestros pasos que nosotros veníamos trabajando para las pruebas, estamos diciendo, ¿no? ¿Qué pasa si ese coeficiente que acompaña la variable, en todo caso el beta, es igual a 0 estadísticamente hablando? ¿Y qué pasa si es diferente de 0? Entonces, ambas situaciones nos plantean de manera implícita dos cuestiones. Si es igual a 0, estadísticamente hablando, ¿qué es lo que sucede? Sucede que si esto de acá fuera 0, este coeficiente, se diría que el gasto público no genera un impacto sobre el crecimiento económico. Entonces, a eso hace referencia la prueba. Entonces, la prueba lo que nos está diciendo de manera implícita es que sería la variable independiente, no causa un efecto sobre la variable dependiente. Sobre la variable dependiente. Entonces, eso es lo que nos dice esta hipótesis nula de manera implícita. Ahora, la hipótesis alterna sería lo contrario. El detalle con la hipótesis alterna es que, de alguna manera, al momento de decir diferente de 0, es que podría ser positivo o negativo. O sea, todavía no está definiendo si ese impacto es positivo o negativo. Solo te está diciendo que va a haber un impacto eh, sobre la variable o va a causar un efecto sobre la variable dependiente. Entonces, podemos copiar acá lo mismo y podemos ponerle acá causa un efecto sobre la variable dependiente, ¿no? El hecho que sea diferente de 0 implica que sí cause, ¿no? Obviamente que este efecto podría ser positivo o negativo, eso hubiera que ver. Eso nos dice de manera implícita. Otra cosa de las que también se utiliza mucho, el término por lo menos en algunos libros de econometría, es la prueba de alguna manera hace alusión a que si es igual a 0, significa que es estadísticamente no significativo, ¿okay? O que la variable, en todo caso, el que es estadísticamente no significativo es el estadístico, que viene a ser el coeficiente, ¿no? Entonces vamos a ponerle es no significativo, ¿ok? También lo significativo, y por el otro lado es significativo. Ok. Entonces también se utiliza mucho ese detalle. Cualquiera de los dos lo podemos utilizar, con el cual se sientan ustedes más cómodos. Ahora, para este tipo de pruebas individuales, también vamos a definir un nivel de significancia. Utilizamos el estadístico y también la probabilidad del estadístico. Ya lo habíamos copiado ahí del OPU que nos salía en IBIUS y podíamos ver que era 1.91 y 0.06, ¿no? Entonces eran los valores que nos daban para la prueba individual, ¿no? Que estábamos haciendo para el coeficiente, ¿no? Ahora, este alfa que se define, lo define el que está realizando la prueba, lo define el investigador. Convencionalmente se utiliza un alfa del 0. O del 5%, que es 0.05. Eso no quiere decir que no podamos utilizar un alfa del 10%, o un alfa del 1%. En todo caso, ¿qué es lo que sucede? Un alfa del 1% le exige mucho a la prueba, o sea, se habla de algo
que por lo menos en algunos libros se dice que es altamente significativo, ¿no? O sea, porque es una prueba muy exigente hacer una prueba del 1%, pero lo convencional es una prueba al 5%, ¿ok? Bueno, también podríamos realizar la prueba al 10%, pero la vamos a hacer al 5%. Siguiendo entonces un poco nuestra estructura, nosotros podemos ver, ya pasándonos al tercer punto, al tercer paso de la prueba, es decir, que la probabilidad es 0.06, eso es mayor que nuestro alfa, ¿no? Y por lo tanto se concluye, ¿cuál era nuestra regla de decisión? Teníamos nuestra regla acá. Nuestra regla decía que si sucedía tal cosa, por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Si yo no rechazo la hipótesis nula, ¿qué es lo que estoy concluyendo? Estoy como aceptando la hipótesis nula. Estoy diciendo, en otras palabras, puedo concluir que que la variable independiente no causa un efecto sobre la variable dependiente. O en otras palabras, puedo decir también que la variable es no significativa, ¿no? Dentro del modelo. Entonces, esa es la conclusión a la que yo llegaría realizando esta prueba a un nivel del 5%. Entonces, así se realizan las pruebas individuales. Esto lo tengo que hacer variable por variable o coeficiente por coeficiente para ver qué variables son significativas dentro del modelo. Entonces, lo que nosotros podemos ver rápidamente es que dentro del output que tenemos acá, nos va a interesar mucho ver directamente la probabilidad de cada estadístico, ¿no? Y obviamente a qué variable pertenece, ¿no? Entonces nosotros podemos ver aquí rápidamente que esto es mayor a 0.05, este también es mayor a 0.05, por lo tanto podríamos considerar que ambas variables son estadísticamente no significativas, ¿no? Y así también lo que ya habíamos concluido previamente, ¿no? Que estas variables independientes de manera individual no causan un efecto sobre la variable dependiente. Entonces eso nos dice un poco la prueba individual. Después podemos ver, ya siendo bien rigurosos en la prueba, podemos ver que las probabilidades que acompañan a los demás coeficientes, por lo menos en el caso de estos tres, sí es menor a 0.01. O sea, son como que altamente significativos y este queda como significativo también, ¿no? Entonces a un nivel del 5%. Entonces rápidamente podemos ver. Este tipo de pruebas individuales, yo las realizo dentro del modelo, variable por variable, para ver si son significativas, pero las realizo después de que he realizado las pruebas de normalidad, autocorrelación y heterocedasticidad. Es entonces que yo puedo hacer este tipo de pruebas individuales y puedo hacer inferencia también sobre los coeficientes de regresión, digamos, ¿no? Si no realizara yo las pruebas previas de estos supuestos, yo no podría hacer este tipo de pruebas. Entonces yo tengo que verificar eso. Otra cuestión más acá, como decimos, el nivel de significancia lo define el investigador, el que está haciendo la prueba. Si nosotros no fuéramos tan rigurosos y dijéramos un nivel de significancia del 10%, podríamos ver que ambas variables son significativas, ¿no? También, o sea, también puede pasar eso. Bueno, esa sería el tema con las pruebas individuales. Una cosa más antes de que me olvide, aquí tenemos el coeficiente de regresión que acompaña esta variable y nos quedamos con el tema de interpretación. ¿Qué pasa con estos tipos de modelos? Estos modelos, a diferencia de los modelos lineales, cuando yo tengo acá el PIB como variable dependiente y tuviera el gasto público acá como variable dependiente, diría yo, y esto fuera 0.8, tuviera que saber en qué unidad de medida está esto, si está en boliviano, está en boliviano, diría un gasto público, si el gasto público incrementa en un boliviano, eso genera un incremento de 0.8 centavos de bolivianos el PIB, digamos, ¿no? Si esto estuviera en bolivianos y esto fuera el PIB nomás,
no estuviera tal como lo hemos puesto en este momento, que esto es una diferencia de logaritmo. Entonces, esa sería la interpretación, boliviano con boliviano. Entonces, todos en absoluto. Dado que yo aquí tengo logaritmo, esto se vuelve relativo, entonces yo cuando tengo un modelo log-log, lo que se conoce, ¿no? Yo puedo tener elasticidades, entonces yo puedo decir un incremento del gasto público en 1% genera 0,8% de incremento en el crecimiento económico. Entonces, esa sería la interpretación cuando yo tengo log-log. Entonces, ¿qué es lo que yo he puesto acá? He puesto un diferencial ahí. Este diferencial también se aproxima a porcentajes. Yo lo puedo utilizar y decir que un incremento, ¿no?, del 1% en el gasto público también genera un incremento de 0,8% en el PIB. ¿Ok? Entonces, esa sería mi interpretación para los coeficientes de regresión que yo tengo. Y obviamente siempre es importante ver cuál de los coeficientes tiene un mayor impacto, ¿no? O sea, uno analiza ese tipo de cuestiones también. Y bueno, si alguna variable tiene un impacto negativo, ¿no? Bueno, esto también tiene que coincidir un poco con la teoría a priori que se espera sobre los impactos de dichas variables sobre la variable dependiente, ¿no? Entonces, sería muy raro que, bueno, o sea, por lo menos la teoría dice que el rol del gasto público debería tener un impacto positivo. Entonces, sería muy raro que nos saliera negativo o alguna otra cosa media rara con algún otro coeficiente. Es muy a menudo sucede que el intersecto también puede salir negativo, o sea, pero que también llevaría a un punto de, por lo menos acá, decir, si todas las variables, si todas las demás son ceteris paribus, se mantienen constantes, el promedio de crecimiento sería menos tanto, digamos, ¿no? Entonces eso puede suceder porque este es el tema del crecimiento económico, la variación del PIB relativamente puede tener valores negativos, ¿no? Pero sería muy diferente si nosotros acá tuviéramos el PIB solo y el PIB no es negativo, el PIB no puede salir negativo, o sea, no hay una producción de menos 100, digamos. El crecimiento del PIB puede ser negativo, digamos, ¿no? Pero no la producción del PIB. Entonces ahí ya perdería un poco de interpretación ese intersecto, ¿no? Que algunas veces sucede en los modelos, o sea, no hay problema. Pero al final nos interesan los impactos y nos interesan si es positivo o negativo el impacto de las variables independientes y si son significativos. Entonces siempre nos interesa eso del modelito que vayamos a realizar o que vayamos a estimar. Bueno, yo no sé si hay alguna pregunta hasta acá, por lo menos de lo que hemos estado viendo con este modelito. No sé si alguien tiene algún comentario. ¿Estamos bien? Dicen, yo tenía una pregunta con respecto a qué pasaría si no hubiera, no existiera normalidad en el modelo, digamos, cómo se Sí, pudiera solucionar. claro. Si no existe normalidad en el modelo, tenemos que corregir. O sea, lo ha trabajado en el ejercicio que estamos viendo de demanda de dinero. ¿Ahí le pasó eso? No, no existía en ese caso, pero si en el caso que existiera, o sea, ¿cómo pudiéramos corregir? Esa es mi duda, digamos. Ok, a ver, vamos un poco a ello. A ver, no me recuerdo si ese ejercicio que les pasé tiene ese problema o no, No, pero no tenía, pero no, yo mi duda es qué pasaría si yo hago un modelo y me sale que no existe normalidad, ya. para Veámoslo poder entonces corregirlo. ya, veámoslo con detalle en ese ejercicio, porque con ese ejercicio quiero aclarar unas cosillas y ahí vamos a suponer que existiera y ahí corregimos, ¿ok? No sé si alguien tiene algún otro comentario aparte de la señorita Zurita. ¿Estamos bien? Ok. Yo voy a tratar de responder a la pregunta de la señorita Zurita con el ejercicio que vamos a hacer ahorita. A ver, antes de hacer el ejercicio, vamos a... ¿Dónde está la base? ¿Dónde la puse? Ok, voy a buscarla ahorita. Estaba por acá. No, estas son las pruebas. Aquí está. Ok, listo. Eso es. Minimizamos. Bueno, yo les he facilitado una base de datos para estimar la demanda de dinero, ¿no? O sea, hemos dicho la variable dependiente y, bueno, por lo menos todos los libros de macro dicen que la cantidad de dinero, la demanda de dinero dentro de la economía
está en función de Y, que es la producción, y la tasa de interés de la economía, ¿no? Entonces son las dos variables. Entonces, en cualquier libro de macroeconomía ustedes pueden encontrar eso. Y adicionalmente tenemos aquí otra variable más, que es la volatilidad del sistema financiero, que vamos a utilizarla como una variable de control dentro de la regresión. ¿Ok? Entonces yo les mandaba esta base de datos y les decía que ustedes estimen el modelo de demanda-dinero y, bueno, y vayan realizando las pruebas, ¿no? Entonces vamos a trabajar con esta idea. Antes de trabajar con esta idea, ustedes tienen acá algo que son los datos de 1995 Q1. Si yo tengo acá los datos, quiero ver algo acá, no me recuerdo si está. Ok. Si ustedes se fijan, la cantidad de dinero, vamos a ver el PIC más. Sí, el PIC más, el logaritmo del PIC, a pesar de que son datos trimestrales, ustedes ven que es una línea completamente. O sea, no hay un pico de caída y de bajada a pesar de que son datos trimestrales. Entonces, yo antes de seguir con el tema de modelación o hacer modelos econométricos de serie de tiempo, quería aclarar un poco este tema con las series, ¿ok? Entonces, vamos a ver un poco, antes de modelar, dos cosillas que me interesan. Bueno, ahí, obviamente, si tenemos ¿qué es una serie de tiempo? No es un conjunto de observaciones sobre los valores de una variable en diferentes momentos. Y bueno, eso va ordenado en periodos regulares, ¿no? Esto pueden ser días, semanas, meses, trimestres y todo lo demás. Entonces, ahí veíamos la serie. Estos eran, creo que, datos anuales, si no me equivoco, desde 1960 al 2017. Entonces, en las series anuales no tenemos ningún problema. Entonces, nosotros, yo necesito que ustedes entiendan que las series trimestrales, mensuales, semestrales o cualquier otra frecuencia que no sea anual, lo que tienen es un componente estacional, se mueven condicionadas a la estación. No sé si pueden ver esta gráfica que estoy mostrando de la demanda de electricidad mensual de australiana. ¿Se puede ver? ¿Sí? Sí, Lisa se ve. Ok. Entonces, ¿qué pasa con esta serie que es mensual? Ustedes se ven, tiene un pico, un comportamiento que va y que siempre puntea, digamos, ¿no? Relativamente se puede asumir, a pesar de que yo no puedo verlo explícitamente, pero puedo inferir que eso debe ser en los últimos 2 meses del año, ¿no? O sea, puede ser que en noviembre y diciembre la gente consume o demanda más electricidad, ¿no? Por las fiestas de Navidad y todo lo que hay, ¿no? Entonces hay ese pico que se repite. Entonces, las series mensuales o trimestrales relativamente tienen este componente estacional, que se comportan con relación a la estación en la que están. Entonces, yo a las variables que les he facilitado, le he quitado este componente. Cuestión de que ustedes tienen una recta que se ajusta más o menos al comportamiento promedio. O sea, hay un método que permite desestacionalizar una serie y esta serie viene desestacionalizada, sin ese componente. ¿Ok? Entonces solo quería aclarar eso antes de que sigamos. Bueno, entonces una vez aclarado este tema, es por eso que ustedes ven el PIC así. O sea, si ustedes van y lo descargan el PIC del INE y lo hacen de manera trimestral, ténganlo por seguro que no van a tener una línea recta. Van a tener una línea que se mueve según la estación del año. ¿Ok? Bueno, entonces sigamos. ¿Qué es lo que me interesa que veamos? Me interesa, voy a compartir, primero voy a copiar esto acá directamente, ya sabe que lo voy a utilizar. Ok, tenemos el Word File, vamos a crear un Word File, le decimos View, New y New Word File, ¿no? Le decimos datos regular frecuencia, datos trimestrales y era de 1995 Q1, ¿no? Hasta el 2013, si no me equivoco, Q4. A ver. Sí, 2013 Q4, 1995 Q1. Ok. Ya tengo mi frecuencia y le vamos a poner acá demanda de dinero. Ok. Ahora,
Una vez que yo tengo, lo que necesito es mi quit, ¿no? Llevar las variables, llevo las variables, tengo las variables, ¿ok? No tengo problema. Y le doy, voy a darle eliminar porque no voy a utilizar ese grupo. Ahora, yo les decía que tengo el logaritmo del PIC y voy a graficar acá la diferencia del logaritmo del PIC. Entonces, yo tengo estas dos variables, las voy a graficar. Voy a poner en dos gráficos diferentes y le voy a dar OK. A ver, ¿qué es lo que sucede acá? Yo voy a utilizar un término, dejando de lado el tema de estacionalidad dentro de una serie, que es un concepto que se utiliza mucho en cualquier área de la ciencia, lo utilizan en medicina, lo utilizan en ciencias agrícolas, ¿no? O en ciencia exacta también lo utilizan, cuando analizan una variable, ¿no? O sea, porque hay variables que se comportan de manera estacional. Yo ya he quitado ese componente. Ahora lo que vamos a utilizar va a ser un concepto que es un concepto propio de la econometría, que es el concepto de estacionariedad. Vamos a hablar de que los modelos econométricos de serie de tiempo, cuando yo estimo un modelo de serie de tiempo econométrico, las variables que tanto dependientes o independientes de mi modelo tienen que ser estacionarias. ¿Qué quiere decir que tienen que ser estacionarias? Eh, una variable estacionaria es una variable que cumple tres propiedades específicamente, que su promedio es constante, que su varianza es constante, o sea que el promedio de la variable es constante y que la varianza es constante, y que es independiente del tiempo, que la covarianza es igual a cero. La covarianza entre su periodo anterior, digamos, no condicionado al tiempo. Entonces, gráficamente esa idea de que una variable sea estacionaria se ve de esta manera. Visualmente se puede apreciar de esta manera. O sea, porque nosotros podemos ver acá que relativamente hay un promedio, que hay una varianza que se mantiene con relación al promedio y que hay una covarianza que es relativamente constante. Entonces, o igual a cero, disculpen. Entonces, eso es lo que me interesa a mí que quede claro. O sea, cuando yo planteo un modelo econométrico, mi variable dentro de mi modelo econométrico tiene que ser estacionaria. Esta variable que ustedes ven acá arriba es una variable no estacionaria, porque obviamente su promedio, él tiene un promedio, si yo agarro y le saco un promedio de estar por acá, pero no es que sea constante. Puede tomar, si yo agarro otro sample en otro momento, su promedio puede ser otro. Y si yo agarro el sample de acá para atrás, su promedio puede ser otro. Entonces no hablamos de un promedio constante. Entonces por eso es que no es una variable estacionaria, esta es una variable no estacionaria. Su varianza tampoco es constante con relación a su promedio. Y bueno, entonces, más que todo aclarar estos dos puntos de ver variables no estacionarias con variables estacionarias. Entonces, esto sería cómo se vería relativamente una variable no estacionaria y esta estacionaria. Una vez que hemos aclarado este concepto, ¿cómo yo puedo saber técnicamente si una variable es estacionaria o es no estacionaria? O sea,